Dios le bendiga, amado hermano. En Primera de Corintios capítulo 14 hay una porción bíblica sobre la cual vamos a estar dialogando hoy y continuaremos con ella. Verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu la Biblia dice que esa persona habla misterios. Ahora, la clave en parte para poder entender los desórdenes que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintio es primeramente comprender de dónde ellos habían salido. La mayoría de los corintios habían salido del paganismo y en muchos de esos centros ellos habían visto una serie de milagros, los cuales más tarde iban a ver dentro de la iglesia. Ellos habían visto personas hablar en lenguas, habían visto sanidades. Por supuesto, todo eso era una falsificación de parte del enemigo para mantenerlos atados y confundidos. Ahora, al hacer la transición a la iglesia, estaban teniendo dificultad. Pablo aquí establece a través de las escrituras que cuando una persona ejerce el don de lenguas, esa persona no está hablando a los hombres, sino más bien esa persona se está dirigiendo a Dios, no a los hombres. Cuando nosotros en nuestra vida descuidamos este principio, es posible que nos lleve a una serie de errores significativos con respecto a lo que es el don de lengua. Por esa razón debemos de permitir que las escrituras se interpreten ellas mismas. Creer, mi amado hermano, en el don de lenguas es creer en una comunicación sobrenatural. Pero el propósito del don no es para que el hombre hable al hombre, sino más bien para que el hombre pueda hablar con Dios. En esos momentos cuando una persona se encuentra atravesando una prueba aguda, donde el vocabulario humano simplemente no puede expresar lo que hay en el corazón, ahí es cuando ese don de lenguas en la vida del creyente le da la capacidad para poder desahogarse ante la presencia de Dios y dejarle saber por todo lo que está atravesando el corazón de esa persona. Ahora, si nosotros no entendemos esto, no vamos a comprender Hechos capítulo 2 y el error que vamos a cometer es pensar que los discípulos le predicaron a la multitud en lenguas desconocidas en el día de Pentecostés, cuando en realidad eso no fue lo que ocurrió. En cambio, ellos hablaron con Dios y la multitud multinacional escuchó sus alabanzas a Dios y como consecuencia ellos fueron bendecidos cuando oyeron las maravillas de Dios siendo pronunciada por los discípulos. Observen Hechos 2:11. La Biblia dice, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Más tarde, en Hechos 10:46, describe que los oyeron hablar en lenguas y magnificar el nombre de Dios. O sea, los discípulos no se estaban dirigiendo a la multitud, ellos se estaban dirigiendo a Dios y como consecuencia la multitud fue bendecida y beneficiada por todo lo que los discípulos estaban diciendo cuando simplemente estaban glorificando a Dios a través del don de lengua. Si no entendemos esto, no entendemos lo que realmente sucede cuando alguien intenta interpretar una lengua y dirige su mensaje a los hombres. Una verdadera interpretación del don de lenguas revela que lo que se está diciendo era dirigido a Dios y no necesariamente al ser humano. El ser humano lo oye, es bendecido, se edifica, pero la persona a través del don está hablando con Dios. Puede ser una oración, una alabanza, otro tipo de comunicación que en ese momento está ocurriendo entre la persona que tiene el don de lengua y entre Dios. Si erramos en entender esto, podemos ser llevados a creer que el don de lenguas es solo la capacidad de hablar otro idioma y pensamos que todo lo que Pablo quiere decir aquí
es que el que habla en una lengua desconocida le está hablando a los hombres, cuando es totalmente lo opuesto. La persona se está comunicando con Dios a través del don de lengua. Si no comprendemos esto, mi amado hermano, podemos usar mal el don de lenguas, utilizándolo de una manera que atraiga una atención innecesaria hacia nosotros mismos. Y eso es lo que los corintios estaban haciendo a través del don de lengua. Dios no le da, mi amado hermano, a nadie el don de lenguas por el bien directo de esa persona. Ahora, indirectamente, muchos que oyen a una persona hablar en lengua se edifican y son bendecidos, aunque posiblemente ellos no puedan entender. Ahora, cuando se interpreta y ellos oyen las maravillas de Dios en los labios de la persona que está ejerciendo el don, ahí es donde viene el beneficio. Sigue diciendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Debido a que esta simple declaración es tan devastadora para la idea de que las lenguas son solo un lenguaje humano, hablado para beneficio humano. Muchos de los que creen que los dones milagrosos han pasado así al olvido, esas personas lamentablemente tienen problemas con este versículo. Algunos incluso intentan decir que Pablo está hablando aquí en una forma sarcástica a los corintios. En otras palabras, está criticando a los corintios porque ellos estaban utilizando el don de lengua para comunicarse con Dios y estaban ignorando las personas que estaban en la audiencia, en la congregación sentado. Oigan bien, nada podría estar más lejos de la verdad. Pero cuando nosotros tratamos de forzar las escrituras en nuestra manera de pensar, ahí es donde tenemos problemas. Pablo indiscutiblemente usa mucho sarcasmo en contra de los corintios, pero le puedo decir con toda seguridad, aquí él no lo hace de esa manera. Aquí Pablo no quería que se entendiera totalmente lo opuesto a lo que él está diciendo. Sigue diciendo, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pablo reconoce que normalmente cuando alguien habla en lenguas, nadie más puede entenderlo. La razón es simple. Con el don de lenguas, la intención es hablar a Dios y no al ser humano. Por lo tanto, está bien si nadie lo entiende, porque Dios es el que lo comprende. Ahora Pablo más tarde corrige esa deficiencia en la iglesia de Corintio y le dice que si van a hablar en la iglesia debe de haber alguien que interprete. Ahora la excepción de que nadie lo entiende es cuando la lengua es interpretada públicamente, como dije. Incluso entonces no se entiende la lengua en sí mismo, sino la interpretación de la lengua. Y la interpretación va a revelar que lo que la persona está diciendo es simplemente una dioxología a Dios, es una forma de engrandecer, de glorificar el nombre de Dios. Continúa diciendo, aunque por el Espíritu la persona habla misterios. Cuando la persona que habla lenguas, bendito sea el Señor, habla estas lenguas y otros no pueden entender, como en el caso de lo que está ocurriendo aquí, muchas personas han ido al extremo a decir, esa persona está loca, lo que está hablando es disparate. Este versículo simplemente significa que el que habla en lenguas, y posiblemente es un misterio para las personas que oyen, pero esa persona está hablando con Dios. Muchos han hecho un análisis lingüístico de las personas que hablan en lenguas y han concluido que no están hablando un lenguaje real, sino que solo están parloteando entre disparate. Por supuesto, para el ojo, o mejor dicho, el oído humano, suena como un disparate, pero Dios entiende lo que la persona está diciendo porque el don nunca fue dado
para que la persona le hable a otros. Incluso más tarde vamos a ver que la Biblia dice que las lenguas no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Hay mucho terreno que vamos a tocar. Compartan esto en su página personal. Dios le bendiga y pronto estaremos trayendo otra parte.